Y señala que, digamos, en estas declaraciones se señala que Chile pierde cualquier posibilidad de competitividad y se vuelve dependiente del Perú y por lo tanto sus exportaciones y en general todos sus costos y su productividad desciende frente a esta posibilidad. Pero a esto hay que agregar que también se han comenzado a hablar de otro gran puerto en el Perú, el puerto de Corillo, el gran proyecto del puerto de Corillo, en Islay, con una inversión igualmente que sobrepasa los 3.500 millones de dólares y que se constituiría en otro megapuerto en el sur del Perú. Es decir, el Perú empieza a ser un país, así como es un país bendecido por el cobre, tanto Perú y Chile, empieza a ser un país bendecido por sus oportunidades portuarias. Puede convertirse en el gran hub del transporte marítimo de la región. Bueno, para hablar de estos temas y de los otros grandes proyectos que debería movilizar el Perú, el día de hoy hemos convocado al economista Pedro Guevara o al consultor internacional Pedro Guevara, analista y observador de todos estos procesos de inversión y desarrollo. Buenas tardes, señor Guevara, gracias por el diálogo. Gracias, Víctor Andrés, un gusto estar contigo. Bueno, primero nos gustaría que eh, nos expliques la importancia de Chancay. ¿Por qué Chancay está estremeciendo a toda América Latina? ¿Por qué ha causado tanto revuelo en la región? ¿No? Se habla de que es un puerto grande, un megapuerto, pero ¿cuáles son las dimensiones exactas de lo que estamos hablando? Bueno, primero hay que ubicarnos en el mundo. Y en el mundo tenemos un conjunto de fenómenos que han surgido en los últimos 20 años que han cambiado la geopolítica del mundo. En primer lugar, hoy el centro de gravitación económico-comercial del mundo ya no es Europa y Estados Unidos, los llamados países del Atlántico Norte. El centro de gravitación económico-comercial del mundo es hoy el Arco del Pacífico. ¿Y qué conforma el Arco del Pacífico? Principalmente los países del Asia, empezando por China, Corea, Japón, Singapur, etcétera, etcétera, y los países de la costa occidental de América, empezando por Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Alrededor más del 40% del PBI mundial está en esta parte del mundo. Ya no es entonces Estados Unidos y Europa ese centro de gravitación económica comercial. El Perú se haya ubicado estratégicamente en el centro del Arco del Pacífico desde el lado sudamericano. Geopolíticamente eso tiene una implicancia muy, muy importante. ¿Por qué? En primer lugar, porque puede construirse no uno, sino un conjunto probablemente en el transcurso de unos años de hubs que permitan conectar a esta parte del mundo, de América, con el Asia. En segundo lugar, está de por medio la lucha geopolítica entre Estados Unidos y China. China tiene entre manos un proyecto de largo alcance que es la Ruta de la Seda. Este proyecto está encaminado a conectar prácticamente todo el mundo a través de infraestructura vial que le permita a China poder vender todos sus productos. Obviamente también adquirir los insumos para los procesos industriales que están demandando los chinos. Este proceso evidentemente también ha llegado a América Latina. Por eso es que China, a través de un conjunto de inversiones, sobre todo en infraestructura, pretende justamente conectar a China y todas las cadenas de abastecimiento del sudeste asiático y de Asia con esta parte del mundo. Entonces, hay también ahí otro componente, que son los recursos naturales que tiene el Perú. Para darte una idea, entre Perú y Chile tenemos alrededor del 45% de las reservas mundiales de cobre. El triángulo ABC, ¿qué cosa es el famoso triángulo ABC? El triángulo ABC es Argentina, Bolivia y Chile. Y entre los tres países tienen el 48% de las reservas mundiales de litio.
Con el Perú, yo digo, debemos hablar ya no solamente del triángulo ABC, sino del cuadrilátero ABCP, con los descubrimientos de litio en Puno, tenemos alrededor del 54% de las reservas mundiales de litio. ¿Y qué es el litio? El petróleo del siglo XXI, porque está en el celular, en los autos eléctricos, en cualquier aparato electrónico. Es más, y por último, el fenómeno de la transformación energética. El calentamiento global hoy en el mundo exige una acción conjunta de toda la humanidad. Y para poder llevar a cabo ese proceso, necesitamos minería. Estos son algunos de los componentes de carácter De acuerdo. geopolítico que tenemos que tomar en cuenta. Volviendo al tema de Chancay, ¿por qué Chancay se constituye en el puerto más grande de la región? ¿No? Por el tipo de calado de barcos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que hace que este puerto de pronto empiece a despertar tal preocupación en Chile que el presidente Eduardo Frei le dice que si se termina Chancay y se empieza Corío, Chile se ha convertido en una provincia, bueno, lo dice con otras palabras, de ultramar? ¿Qué es lo que hace especial a Chancay? En primer lugar, su ubicación geopolítica. Está en el centro de Sudamérica. ¿Esto qué permite? Que se acorten las distancias entre Sudamérica y los países del Asia. Específicamente, llegando, por ejemplo, al puerto de Shanghái, el mayor puerto del mundo. A través de la consolidación de carga. ¿Por qué? Porque si hay algo que ha revolucionado el comercio Pero internacional, también creo que Chancay es especial por el tipo de barcos, por el tipo de calado, es decir, exacto, por el tipo de barcos que pueden entrar, es van decir, a entrar de 18,000, van a entrar contenedores de 18,000 TEUs. Es decir, eso nos va a diferenciar desde el punto de vista competitivo de manera radical con el resto de Sudamérica. Pero hay que ubicarnos, porque tampoco nos vamos a creer ahora, ya vamos a tener un puerto de Shanghái en Sudamérica. Para tener una idea de las magnitudes, tengamos presente lo siguiente. En primer lugar, efectivamente, el calado es uno de los factores claves que inciden en la llegada de estos barcos de gran tamaño. Pero, para que tengamos una idea, el mayor puerto del mundo, el puerto de Shanghái, mueve alrededor de 43 en un mes, en un mes mueve lo que el puerto de Panamá el mueve en canal de un Panamá. año. El canal de Panamá mueve en un año. O sea, para que tengamos una idea de la magnitud que tiene el puerto de Shanghái. Y el puerto de Panamá mueve alrededor de 4,3 millones de TEUs. El puerto de Shanghái va a tener 1 millón, o sea, vamos a tener inicialmente alrededor de la cuarta parte de lo que mueve los puertos de Panamá. Entonces, noten la diferencia. El puerto de Shanghái es 12 veces más grande que el puerto de Panamá, y el Panamá es a su vez 4 veces más grande inicialmente que el puerto de... Pero digamos, el puerto de Chancay, Tiene una característica que no se va a hacer, va a tener 3 etapas, y ahí sí va a tener una importancia vital. ¿Por qué? Porque va a permitir consolidar la carga de todo Sudamérica. Hoy y en ahí día las rutas, a cuántos TU, usted lo llama TU, sí, explíquenos que sí, somos. es la unidad, ya, el TEU es una unidad básica de medición de la carga a nivel internacional. O Ujú. sea, es el número de kilos y volumen que se consolida usualmente para tener, así como medimos en kilómetros. De acuerdo. Y Exacto. cuando Chancay avance en sus sucesivas etapas, va a Ahí llegar, sí, claro, exacto. ¿Por qué? Porque va a superar al canal de Panamá. exacto, lo puede superar. ¿Por qué? Porque el destino de la carga es lo que define la capacidad de la demanda. En primer lugar, cuando el centro de gravitación económica comercial estaba en Estados Unidos y Europa, en el llamado Atlántico Norte, nosotros teníamos que consolidar nuestra carga moviéndonos por el Océano Pacífico, cruzar el canal de Panamá
y llegar a los puertos de la costa occidental de Estados Unidos o a Europa. Pero como y eso probablemente va a seguir efectivamente. Para llegar a Europa vamos a tener que seguir esa misma ruta por el Canal de Panamá. Pero como el centro de gravitación económica comercial hoy está en los países del Arco del Pacífico, lo que vamos a hacer posible es que se consolide carga de todo Sudamérica a partir de Chancay. Es decir, Chancay va a reducir el tiempo de recorrido de las embarcaciones que van a llegar a los países Ahora, del Asia. Porque hoy en día van recogiendo de puerto en puerto y se van a California, a los puertos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener una posición estratégica porque vamos a poder consolidar la carga de Sudamérica. Y ahí vamos a reducir alrededor del 25% ahora, del tiempo. y si a esto le agregamos Sí. el otro gran proyecto que es el puerto de Corillo en Islay, ¿no? Sí. Es, digamos, que tiene las mismas dimensiones, las mismas proyecciones, o quizá más que la de Chancay, Más. ¿no? Sí. Bueno, lo único que el Perú tiene que tomar una decisión es que el puerto de Corillo no sea una inversión china para tener un sistema portuario equilibrado, ¿no es cierto? Exacto. Debería ser una inversión de un país occidental, debería ser lo correcto. Pero háblenos del puerto de Corillo en Islay, que es otro de los grandes temas que se ha comenzado a discutir en Chile. Bueno, yo vengo discutiendo, conversando, abogando por este tema desde hace 5 años, pero hay peruanos que han abogado por este tema desde hace 20 años. Es el largo sueño de los arequipeños construir en la provincia de Islay el megapuerto de Corío. En primer lugar, el megapuerto de Corío reúne unas condiciones únicas en toda América. Estamos hablando de aguas que como tienen una profundidad de 50 metros. O sea, el calado es de 50 metros. Para que tengan una idea, nuestro competidor Long Island en California tiene alrededor de 17 metros de profundidad. Nosotros tenemos 50 metros. O sea, porque Dios es grande, nos ha puesto prácticamente un puerto con todas las condiciones geomorfológicas naturales. En primer lugar, porque no tenemos que hacer un dragado, mantenimiento, como los pobres chilenos tienen que hacer con su sueño de los puertos, que tienen que estar constantemente moviendo tierras en el subsuelo marino. Nosotros tenemos las condiciones geomorfológicas, geológicas ideales. En segundo lugar, su posición, efectivamente. Seguimos estando en un punto geopolítico de llegada a todo el Asia. En tercer lugar, está perfectamente conectado a través de la Panamericana, incluso la marginal, es decir, tiene un potencial desde el punto de vista de conectividad muy, muy interesante, tanto a nivel nacional de todo el sur del Perú, y lo que yo vengo sosteniendo es que para realmente justificar Corío, nosotros tenemos que implementar un conjunto de proyectos que genere sinergias para la justificación económica. ¿Y Porque cuáles son esos proyectos? los que le hablé en una entrevista previa, de los 7 proyectos para cambiar el sur del Perú. En primer lugar, está, entre otros, el tren bioceánico. Nosotros tenemos que ya empezar a hablar en términos de 10, 15, 20, 50 años. La cordillera de los Andes fragmenta el lado occidental del lado oriental de América Latina. Uno de los grandes dramas de América Latina es la conectividad. Europa es plano, es fácil establecer una red ferroviaria que permite... Bioceánico que conecte el Pacífico con el Atlántico. Exacto, no uno, por eso hay un conjunto de proyectos del IRSA que contempla varias líneas transversales a lo largo de América Latina para justamente conectar el Pacífico con el Atlántico. Uno de esos proyectos es el tren bioceánico el tren bioceánico Ramal Sur, que promovía Evo Morales con el presidente Lula. Ese tren podía haber sido, y ojalá todavía pueda ser, una alternativa para potenciar el proyecto de Corío. ¿Por qué? Partiendo de Santos. Santos es el segundo puerto de América Latina, que está alrededor de 1 hora de
Sao Paulo, el mayor centro industrial de América Latina. En Sao Paulo se fabrican desde aviones, cohetes, aviones, etc. Y el sueño de Brasil es llegar al Asia rápidamente. A través de esta vía, de este tren bioceánico o corredor bioceánico, podríamos conectar el puerto de Santos, cruzar Brasil, subir hasta Bolivia, atravesar las tres ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y bajar hasta la costa peruana. Inicialmente esa propuesta en el gobierno del presidente Vizcarra estaba delineado para que llegue a Hilo, pero ese es un reverendo disparate, disculpen que sea tan crudo, porque solamente Brasil quiere mandar 40 millones de toneladas anuales y la máxima capacidad de Hilo es 1 millón. O sea, ¿qué hacemos con los 39 millones restantes? De acuerdo. Por eso lo que se propone es que llegue a Hilo. De acuerdo. Ahora, pero usted habla de otros 7 proyectos. Claro, la industria del litio. Miren, si nosotros pusiéramos el clúster del litio sudamericano en marcha, nosotros podríamos iniciar un proceso de integración vertical para no solamente exportar la materia prima, sino exportar las baterías. Y a partir de las baterías incluso ascender en la cadena vertical del proceso de industrialización para llegar en el lapso de 10 años a fabricar los autos eléctricos y todas esas industrias que están surgiendo en el mundo justamente para atender la demanda mundial de la transformación digital y la transformación energética. Es decir, miren, para darse una idea, un auto convencional tiene alrededor de 25 kilogramos de cobre. Un auto eléctrico requiere 73 kilogramos de cobre. Y un auto autónomo, de esos autos que ya están circulando, que se manejan solos, también requiere 73 kilogramos de cobre. Ahora, sí. Entonces, la integración de muchas industrias sobre la minerometalurgia peruana puede permitirnos efectivamente, urgentemente, requerir un puerto de las características de Corío. Ahora, muy rápidamente, usted está hablando de una planta industrial de autos, está hablando en una década, ¿no? Y claro, está hablando de el transporte del 40% de la producción de cobre mundial, vendría de Chile y de Perú, ¿no es cierto? Claro. ¿No? Ahora, pero entonces el puerto de Corío es un proyecto de mediano y bien largo plazo. Exacto, pero ya se puede empezar, porque entre otras cosas, el cabotaje es una alternativa para la infraestructura en el Perú. Si hay algo bueno es la ley de cabotaje que tenemos. Hoy en día en el Perú la infraestructura vial está controlada por los camioneros. Las vías, la misma carretera central, tenemos circulación desde triciclos, motos, hasta grandes camiones con trailers. Efectivamente, nosotros podemos utilizar el cabotaje como una alternativa para hacer mucho más fluido la integración y el transporte en el Perú. Esto es parte de una propuesta que nosotros hemos definido a través del Perú que soñamos y esperamos construir, en los cuales